Muy buenas tardes a todas y a todos. Fundación Cancervía en una nueva jornada que busca entregar información, educar y además, sobre todo, darles herramientas para tomar las decisiones que ustedes estimen convenientes. Hemos estado todo el año y así como los últimos 3 años aproximadamente en jornadas periódicas, todas las semanas, relacionadas con el tema salud, en particular cáncer. Y hoy nos ampliamos a temas que tienen que ver con nuestro país en una área que obviamente es histórica, como es esto de tener una nueva constitución, ya sea que se apruebe o se rechace en septiembre. Sin embargo, nos corresponde dar cuenta de aquello con uno invitado de lujo, que es el doctor Gaspar Domínguez, vicepresidente de la eh, constituyente, y en lo que respecta en particular a la salud. Eh, Quiero darte las gracias, Gaspar, como siempre, por querer participar en esto, con la gente que nos sigue, con los amigos de las agrupaciones de pacientes que se conectan, gente de la sociedad civil, yo sé que hemos tenido reunión anterior, así que a muchos de ellos seguramente te es familiar verlos en esta jornada. Estamos transmitiendo en paralelo al canal de Facebook de la Fundación Cáncer Día para que también desde ahí, quienes se están conectando, puedan hacer preguntas a través del chat, así como también aquellas personas que están conectadas en esta sala de Zoom nos envíen sus consultas que serán debidamente eh, traspasadas al doctor Gaspar Domínguez. Gaspar, bueno, primero que todo, darte las gracias, felicitarlos por el trabajo. Yo sé que no ha sido fácil. Y bueno, ya esperar, una vez que tengamos ya el documento armonizado, ¿cierto? Me imagino que en junio, julio creo que esto, ¿no? Y a continuación nos vayamos al plebiscito de salida. Primero, me gustaría que pudiéramos saber más de Gaspar Domínguez, que nos cuentes un poco más del ser humano, porque esto te sacó de un estado X y te convirtió en otro estado después al momento de ser electo. Entonces, la vida te ha cambiado un poco. Partamos contigo primero como conocer a la persona. Sí, Francisco, yo soy médico, trabajo en la región de los lagos, en la provincia de Palena, que tengo aquí atrás en el mapa. La Ya. provincia de Palena es una zona aislada de difícil acceso que está enfrente de la isla de Chiloé en el continente. He trabajado desde el 2015 en esta región, en esta provincia, y cuando empezó el proceso constituyente, de alguna manera lo miré con deseo de poder participar en él, dado que pude comprender, trabajando aquí, que la salud de las personas no depende de tener buenos doctores o buenos hospitales, sino que la salud depende de las condiciones de vida en que las personas nacen, crecen, trabajan y se desarrollan. Y es por eso que decidí participar de este proceso constituyente y bueno, ¿quién diría que hoy día vamos a estar terminando este proceso y además iba a estar yo en la mesa directiva liderando de alguna manera el proceso en lo que nos queda? Así que esa es mi historia de por qué trabajo aquí y cómo fue que llegué al proceso constituyente, que de alguna manera fue a través de la salud. Sí, muy bien, muy bien. Además, en un área, entiendo, de la atención primaria estabas ahí, ¿no? Entonces, con la cercanía del día a día del ciudadano común y corriente, pues. Así es, bueno, en realidad estos conceptos de atención primaria o no primaria no corre tanto para Ujú. lugares aislados, porque aquí hay un hospital de baja complejidad que tiene laboratorio, rayos, camas, pacientes hospitalizados, urgencia, ventilador mecánico para traslado de urgencia y también ve los pacientes crónicos en la atención primaria. Entonces, es un hospital de baja complejidad que juega no solo el rol de atención primaria, porque la atención primaria no es con camas de hospitalizados, aquí sí Claro, tenemos. Así que más bien un hospital de baja complejidad. perfecto. Oye, Gaspar, lo otro, quería consultarte en esto respecto de cuáles fueron los pasos que se siguieron para llegar al actual borrador. Todo lo que tuviste que hacer, todo esto, el proceso que hubo bastante largo y complejo, pero ¿cómo lo hicieron en el paso a paso? Sí, mira, básicamente el proceso constituyente está compuesto ha estado compuesto de tres pasos o fases. La primera fase fue la fase de redacción del reglamento, que es el documento que establece cómo vamos a funcionar. Y cuando partimos, no teníamos reglamento de cómo hacer un reglamento. Entonces fue muy complejo, ¿cierto? Bueno, cómo hablamos, cómo damos la palabra, cómo nos ponemos de acuerdo, pero logramos salir de eso y tenemos un reglamento. Luego se inició lo que se llama el debate constitucional, que es propiamente tal hablar de las normas que van a estar contenidas en la Constitución, y para ello hubo distintos mecanismos de participación.
cabildos, audiencias públicas, muchos expertos y sociedades de la organizaciones de la sociedad civil asistieron a la convención o hicieron algunas presentaciones, el Banco Central, el ministro de la Corte Suprema, o sea, distintas instituciones, organizaciones fueron a la convención. Además hubo iniciativas populares de ley, es decir, personas juntaron firmas y presentaron, y así es como hoy día tenemos en el borrador algunas que quedaron literales, como la de vivienda, la de derechos sexuales, y algunas que no quedaron literales, pero muy parecidas, como las de salud, de Confusam, FEMPRUS, Cabildo Salud en Derecho, y de alguna manera iniciamos las normas y cerramos las normas. Y ese cierre de normas es este borrador o compendio de nueva constitución, que es el que tenemos aquí, que básicamente tiene todas las normas que se aprobaron, pero no están ordenadas ni estructuradas. Y es por esto que si tú abres el borrador, la primera norma es la norma que se llama artículo 2, y probablemente la norma que todos entendemos que va a ser la norma número 1 de la Constitución, está puesta justamente en el número 101. Así que, Correcto. de alguna manera, por eso el borrador, porque queda la Claro. tercera y última etapa. La primera fue el reglamento, la segunda la discusión del debate constitucional, y la tercera y última etapa es la etapa donde se está ordenando este borrador. Y eso se hace a través de una comisión que se llama Comisión de Armonización. ¿Qué es lo que va a hacer esta comisión? Tomar este borrador, decir, mira, pongamos estos capítulos, pongamos estos títulos, pongamos estas normas aquí, estas normas allá, mira, estas normas están repetidas, entonces borrémosla, ¿para qué va a estar dos veces la misma cosa? Aquí hay una contradicción, corrijámosla. Aparte hay un grupo de abogados y abogadas expertos que se llama Secretaría Técnica, que están ayudando a que el texto sea un texto jurídicamente correcto. Hay incluso una doctora, Claudia Poblete, una doctora en lingüística, que es experta en derecho parlamentario, y ella está viendo cosas como las tildes, las mayúsculas, las minúsculas, los puntos y comas, la parte, digamos, de lenguaje. Y así vamos a tener a fin de mes, de junio, la propuesta de nueva constitución ya ordenada, armonizada, lista, y eso es lo que se va a ir a plebiscito el 4 de septiembre. Excelente. Oye, Gaspar, en todo este proceso, ¿cómo consideras tú, cuál crees tú que ha sido el rol o el papel que ha jugado la comunidad en general? Porque, como tú bien decías, lo han hecho participar, han tenido cabildos, han habido participaciones presenciales o a distancia. ¿Qué rol crees tú que le corresponde o le ha correspondido en este borrador y en lo que probablemente sea el documento final? Bueno, a través de los distintos pasos, la ciudadanía, como en general pudiéramos decir, ha tenido una participación que no puede ser comparada con ningún otro proceso político en Chile. Partiendo porque la composición de la convención es 2/3 de personas independientes que no militamos en ningún partido político. En el caso mío, yo fui presidente de curso en cuarto medio y no tenía otra experiencia. Y hoy día, desde la sociedad civil, como médico de un hospital que organiza actividades en su comuna, postulé a la convención. Y así hay muchas otras historias. Entonces, primero, la composición. Segundo, que como ha sido el primer proceso constitucional abierto y democrático, todo el mundo ha podido ir opinando durante todo el proceso abiertamente. Además, ha sido un proceso que ha estado en la agenda pública el último año. Entonces, las personas han podido ir opinando a través de redes sociales, de reuniones familiares, de correos, de audiencia. Yo he tenido personalmente cientos de audiencias individuales con muchas de las personas de esta organización. Con ustedes nos reunimos mientras estábamos escribiendo la norma, yo les mostraba, me hacían algunas sugerencias que las incorporábamos. Entonces, de alguna manera, fue un proceso abierto. Y además, formalmente, como aparte de todo esto, en lo formal, en lo institucional, existieron las iniciativas populares de norma, existió los cabildos, existieron, digamos, las audiencias públicas. Y bueno, lo más interesante es que la gente aprobó el plebiscito de entrada y la gente será la que apruebe el plebiscito de salida. Así que de punta a cabo hay participación transversal, y eso yo creo que no tenemos que olvidarlo, porque las constituciones previas que hemos tenido en Chile, más allá de si a uno le gustan o no le gustan, han sido todas escritas o en guerra civil o en dictadura. Y en ese sentido estamos frente a un proceso que, a la luz de los hechos, es único. Sí, ciertamente en ese aspecto tienes toda la razón. Y de acuerdo a eso, supongamos que en el escenario de que de aprobarse la nueva constitución, debieran adaptarse, entiendo, en mucho de lo que hoy día va a ser como la base en que nos vamos a relacionar como ciudadanos. Y en esa situación, ¿qué es lo que vendría de aprobarse el texto de la nueva constitución? Esta nueva constitución viene a transformar muchas estructuras de cómo funciona la sociedad. Los Claro. gobiernos regionales tienen más atribuciones, los municipios tienen más atribuciones,
la composición del Senado cambia porque el Senado desaparece como institución y es reemplazado por la Cámara de las Regiones, que tiene otra lógica, funciona distinto. Son representantes que deben rendir cuenta en sus regiones cada tanto. O sea, muchas cosas cambian. Y sabemos que esta transformación profunda debe ser de a poco. Entonces, al otro día que se apruebe la Constitución, empezarán recién a instalarse las transformaciones sociales que serán paulatinas, progresivas. Y algunas cuestiones, por ejemplo, se estableció que la Cámara de Diputados y el Senado van a ser reemplazadas por otra Cámara de Diputados y Diputadas y una Cámara territorial, que van a tener atribuciones y forma de funcionar distintas. Entonces, por ejemplo, lo que se dijo es que las atribuciones y forma de funcionar empieza a correr desde el próximo periodo, no de este, porque bueno, estos ya fueron elegidos con ciertas reglas y normas. Entonces, de alguna manera, la transición es lo que hoy día también se está discutiendo, lo que quizás ustedes han escuchado, que se llama normas transitorias, que es justamente la discusión de cómo vamos a construir el puente entre la vieja Constitución y la actual Constitución. Y eso debe ser pausado, progresivo, escuchando a los expertos, y es por esto que yo personalmente, en conjunto con la presidenta, nos reunimos con los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, con el ministro Jackson del gobierno, con los ministros de la Corte Suprema, el Contralor General, la presidenta del Banco Central, el Defensor Penal Público, el Fiscal Nacional y un montón de autoridades del Estado y de los poderes autónomos, perdón, de los poderes y de los órganos autónomos, porque sabemos que esta transición debe ser de la mano de las instituciones permanentes de la República, con el objeto de que la Constitución se pueda ir implementando de manera paulatina y parcial para que los chilenos y chilenas mejoren su calidad de vida. En ese aspecto, uno de los temas que a lo mejor se ha ido complicando un poco en este proceso ha sido el cómo se ha ido comunicando los avances de la Constitución. Antes que entremos en lo pleno que es salud, ¿eh? Estas son preguntas generales que quiero poner igual en la mesa porque a todos de alguna manera nos han llegado. Lo conversamos en algún momento en algún chat por ahí, de que las comunicaciones asociadas a lo que ha sido este proceso han tenido distintos tenores. Entonces uno ve, no sé si llamarlo campaña, pero relatos que hablan de cosas así aisladas que han ido ocurriendo en el proceso, que buscan o parece que estuvieran en contra del mismo proceso. El tema de la propiedad, el tema de la sexualidad, el tema de la mujer menstruante, el tema de los pacientes ISAPRE y un montón de cosas de ser menstruante, perdón, un montón de cosas más, etcétera, que uno lo ha visto en este proceso. ¿Cómo ustedes sienten que se ha manejado el tema de las comunicaciones al respecto desde la perspectiva de la constituyente? Sí. La constituyente está compuesta de 155 personas. El primero que se fue y tuvo que devolver la plata, el tiempo que no trabajó y todo lo demás, fue una persona que se inventó un cáncer para llegar a la convención. Escándalo público. De los 154 que quedaban, esta es como la canción de los perritos, de los 154 que quedaban, tienes personas muy distintas. Personas que creen que deben desaparecer los poderes del Estado y debe aparecer una asamblea de trabajadores que tome todas las decisiones y concentre el poder. Versus otros que quieren que la nueva constitución sea más conservadora que la actual o que ojalá sea igual. Y en ese ecosistema de cabezas, pensamientos, historias y biografías distintas, es lógico que en un proceso de un año de discutir las bases de la institucionalidad aparezca todo tipo de manifestaciones pasadas de rosca. Ahora, propuestas, por ejemplo, que yo personalmente he suscrito, que quizás son muy fomes porque transforman, pero sin grande, digamos, escándalo, algunas cosas, no son tan entretenidas como alguien que plantea, por ejemplo, en vez de ocupar la expresión mujer u hombre, ser menstruante o humani. Entonces, claro, eso genera mucho más, entonces se transmite. ¿Qué opción tenemos? Uno, prohibirle a los constituyentes que digan lo que opinan. Dos, borrar rápidamente de la transmisión todas las cosas que nos parezcan extravagantes a través de un comité de censura. Por cierto que no. Eso es la democracia. Que toda la gente pueda poner sus posiciones sobre la mesa por excéntricas o atípicas que éstas sean. Y bueno, afortunadamente este grupo diverso, distinto, con gente muy pasada de roscas que ha hecho cosas muy extrañas y que por cierto han afectado la legitimidad de la Convención Constitucional, no es cada uno de los 155 no tiene una página del texto, porque si no uno pudiera ver páginas raras, sino que lo que está en el texto
es lo que logró el apoyo de 103 de 155 constituyentes. Y la mayoría tiene apoyo de 180, de 130, de 120, o sea, 70, 80% de apoyo. Por eso lo que está aquí en el borrador es razonable, a mi juicio es bueno, es mejor de lo que tenemos en la Constitución actual, y todas estas cuestiones puntuales de personajes específicos no son más que antecedentes que son parte de la realidad, son replicados con mucho mayor interés por las personas, por los medios de comunicación, porque generan más cantidad de likes, pero no representan la realidad de la mayoría de las personas y tampoco son las que están representadas en el texto de la nueva Constitución. Oye, a propósito de esto mismo, para el modelo de lo que es el plebiscito de salida, es la obligatoriedad de la votación, de que todos debemos votar en Chile y va a ser la primera vez que va a ocurrir una cosa así, porque todo ha sido voluntario hasta la fecha. Eh, um, ¿Creen ustedes que es una buena forma, o sea, bueno, ya está ya, pero que es una buena forma de conocer en lo profundo la realidad y el pensamiento del chileno a propósito de lo que ocurrió? Es decir, vamos a ver reflejado ciertamente en este 100% de votación obligatoria, eh, por fin, lo que realmente queremos. Bueno, un proceso constituyente por su naturaleza es un proceso que busca tener la mayor cantidad de representación en la ciudadanía, por su naturaleza, porque es ponernos las reglas que nos van a correr por décadas. Exacto. ¿Qué problema hemos tenido en Chile en los últimos años? Que es un problema del mundo en realidad, no es que nos pase a nosotros. Que muchas veces la participación en elecciones es parcial. Y en Chile vota la mitad de la gente que puede votar más o menos. A veces el 45, el 48, el 55%, pero básicamente la mitad de los que pueden votar votan y la otra mitad no. Eso es un hecho de la causa. Entonces, cuando el Congreso dijo, bueno, si vamos a escribir una nueva constitución, no necesitamos un texto que sea votado por la mitad de la ciudadanía. Necesitamos un texto que sea votado por toda la ciudadanía que puede votar. Y uno podrá evaluar la conveniencia o no. Yo personalmente creo que es bueno, porque probablemente todos quienes están aquí o quienes nos escuchen han escuchado, por ejemplo, pero este presidente, no sé, Piñera sacó 50 y tanto por ciento cuando fue electo. Y algunos dicen, ya, pero votó la mitad de los que podían votar, por lo tanto, un quinto de la población que podía votar lo eligió. No es válido. Yo creo que hemos escuchado ese tipo de razonamientos con todos los últimos presidentes, como Así es. Gabriel Boric, Piñera, Bachelet. Entonces no podemos permitirnos espacio de ilegitimidad por un proceso que ha sido tan democrático desde el principio. Y en ese sentido creo que está bien que el plebiscito de salida de esta nueva constitución sea con voto obligatorio, que la gente tenga que votar y el que quiera anular o dibujar un genital en el voto puede hacerlo, pero todos deben concurrir a votar. Gaspar, bueno, ahora vamos a entrar en el tema directamente de lo que es la salud. Te voy a mencionar algo que escribió por ahí Matías Goyenechea en el 2019, que es de la Fundación Creando Salud, y comentaba lo siguiente: la realidad es que a la hora de elegir entre el seguro público y privado de salud, la población con mayores recursos elige afiliarse a las aseguradoras privadas. Cabe destacar que esta inequidad se observa en ambos lados de la balanza. Un ejemplo de esto es cómo afiliados del seguro privado no pueden acceder a programas de salud gratuitos que, por ejemplo, otorga el Estado, los cuales superan en algunos casos a las prestaciones aseguradas por las ISAPRES. Este fenómeno, además, genera lo observado también en otros sistemas de salud, como es la presencia de seguros complementarios. Finalmente, la inequidad en el sistema de salud chileno impacta a toda la población y se ve reflejada en las más altas listas de espera, brechas de cobertura de prestaciones garantizadas, alto gasto de bolsillo en medicamentos, diferencia en infraestructura hospitalaria, entre otros. Mencionar además de que hace poquito Fernando Arao, subsecretario de Salud Pública, subsecretario de redes asistenciales, comentaba de las listas de espera hoy día. Estamos hablando de 59.000 pacientes en lista de espera GES, con más de 120 días de atraso, o 2 millones de personas en lista de espera no GES, con más de 500 días de atraso, cirugías con 330.000 cirugías con cerca de 200 días de atraso. Eh, de alguna manera, lo que tú ves que está hoy día en el borrador podrá dar una solución a algo que tiene un arrastre de tantos y tantos años y que se La vio respuesta, grabada en estos últimos dos, ¿ah? sí, claro. Sí. Bueno, lo primero, hay que decir que esta nueva constitución
o esta propuesta de nueva constitución en materia de salud no es una varita mágica. Eso es lo primero. Es más bien una caja de herramientas que va a permitir construir con más flexibilidad que la que tenemos hoy las soluciones a futuro. Si fuera tan fácil escribir una constitución, entonces no elijamos nunca más presidentes ni diputados. Si ya basta con escribir la constitución y da lo mismo lo que pase después. Eso es lo primero. Lo segundo, esta constitución nos ofrece una posibilidad muy especial de poder ponernos al estándar mínimo que exige el mundo para efecto de dar respuesta a los problemas de salud de las personas. Y eso básicamente en salud se materializa en dos maneras. Una de ellas es que se avanza hacia que las cotizaciones obligatorias de salud de todas las personas se junten en el mismo saco. Y eso, que parece tan evidente, que funciona en prácticamente todas las partes del mundo donde hay cotizaciones obligatorias de salud, eso es lo que hemos propuesto en el borrador de la nueva Constitución, que las cotizaciones obligatorias de salud se junten en la misma bolsa. Ahora, eso no significa o no afecta que en el futuro un presidente o el Parlamento puedan establecer de qué manera se va a utilizar, cómo se van a incorporar a los privados, qué exigencia va a tener el sector privado para poder dar prestaciones con los recursos públicos. Toda esa cuestión será materia de ley y en el futuro tendrán que verlo los distintos gobiernos con las distintas votaciones que existan. Pero de alguna manera se parte de este mínimo. Y esto de juntar las cotizaciones obligatorias de salud, Francisco, quería contarte que esto lo sugiere la Organización Mundial de la Salud el año 2017 para Chile. Lo sugiere la Comisión Asesora Presidencial el año 2014. Lo sugiere la Universidad de Chile el año 2018. Lo sugiere la Universidad Católica el año 2021. Lo sugiere el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, pareciera ser un consenso transversal de que juntar las cotizaciones para disminuir las diferencias entre la gente que tiene ISAPRE y la gente que tiene FONASA parece ser un mínimo. Bueno, ahí Vero dice que la OMS no es lo mejor, por eso puse 5 ejemplos más. Le queda la Chile, la Católica, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Asesora Presidencial. En el fondo, un consenso más o menos transversal. Y cuando las cotizaciones obligatorias se inventaron en el mundo, que esto fue en Alemania a finales del siglo XIX por un señor que se llamaba Otto von Bismarck, no es una cuestión nueva ni novedosa, este señor dijo, tengo tantos trabajadores que cuando se me enferma un trabajador, ese trabajador deja de trabajar, deja de tener sueldo y como no tiene sueldo no puede pagarse su tratamiento. Por eso este señor dijo, mira, que todo el mundo ponga un porcentaje de su cotización y con eso financiamos un sistema. Hoy día, por ejemplo, si alguno de ustedes que tiene ISAPRE pierde la pega, deja de pagar la ISAPRE te deja de cubrir. Te deja de cubrir, porque si no pagas la prima no te cubre. Entonces, de alguna manera, la propuesta de avanzar es un sistema de seguridad social. Y cuando alguien se enferme y no pueda seguir trabajando, bueno, tendrá cobertura de este sistema nacional universal. Ahora, ¿quita la posibilidad de que alguien pueda comprarse un seguro privado y atenderse en el privado? No. ¿Que alguien pueda estar aburrido de esperar y pagarse una consulta particular? No. Pero fortalece y robustece en la capacidad del Estado de poder redirigir los recursos y los esfuerzos y va en línea con todas las recomendaciones que les comenté anteriormente. Yo creo que eso es una de las transformaciones probablemente más relevantes, que es bien genérica porque el resto tendrá que verlo los gobiernos en el futuro, y además establece el derecho a la salud, que es una cuestión que hoy día no está. Hoy día con la Constitución chilena, tú puedes poner un recurso de protección, ir a reclamar, digamos, si no se respeta tu derecho a elegir entre un prestador público o privado. Eso es lo que protege la Constitución de hoy día. Nosotros hemos puesto el derecho a la salud como un derecho, para que le dé más herramientas a las personas de poder hacer exigible al futuro la salud. ¿Significa esto que el día de mañana vamos a ser Noruega, no van a haber lista de espera? No. Por cierto que no. Como dije recién, es más bien una caja de herramientas que permitirá avanzar en esa dirección. Oye, habría que considerar entonces, mencionar a lo mejor los puntos que tenía en la Constitución del 80 respecto a los que hoy día son los 10, bueno, el 3 puntos de la Constitución del 80 respecto a los 10 puntos que hoy día propone el borrador, que en el caso por lo menos de lo que fuera del 80 hablaba de la protección de salud y el tema esto de el Estado protege el libre
e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Y respecto a aquello, el actual habla que todas las personas tienen derecho a la salud, a la que se propone, digamos, a la salud, bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. El Estado deberá proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud. Respecto de aquello, la incorporación de estos 10 puntos, ¿consideras tú que cubren todas las necesidades que te fueron planteadas durante el proceso de consulta y que superan por lejos lo que vendría siendo la Constitución que hasta la fecha tenemos? La primera pregunta, no. No incorporan todas las demandas que se me manifestaron. No. O sea, los trabajadores de la salud querían que apareciera exclusivamente los trabajadores de la salud que serán capacitados. Un grupo de Correcto. enfermeras quería que apareciera específicamente que habrá enfermeras en los liceos y en las escuelas. Un grupo de, y así. O sea, el grupo de las mujeres de la guatita de delantal querían que apareciera específicamente la cirugía de guatita de delantal. Y así podría dar 20 ejemplos. Si hubiéramos incorporado todo lo que todas las personas querían, probablemente la Constitución tendría algo así como 3.000 páginas y habría muchas contradicciones entre sí. Por eso es que hubo que de alguna manera hacer el esfuerzo de consensuar puntos, buscar aspectos más bien transversales presentes entre distintas demandas y, por ejemplo, la demanda de salud mental, muchas personas la pidieron, muchas personas querían que se incorporara porque la Constitución actual no la incorpora y algunas personas querían incluso que hubiera un par de párrafos especificando muchas situaciones de salud mental. Y se subsanó poniendo que la salud incluye la salud física y mental y poniendo un inciso aparte de que el Estado generará políticas públicas de salud mental. Entonces, de alguna manera, no están todas las demandas planteadas por todos los grupos sobre todos los aspectos que querían que estuvieran contenidos. ¿Y por qué? Porque en democracia hay que poner de acuerdo a mucha gente y al poner de acuerdo a mucha gente, la idea se va podando y queda la raíz general. Y segundo, porque también a mi juicio la idea de la Convención Constitucional fue justamente no generar cierre de discusiones a futuro, sino más bien establecer aspectos generales, fundamentales, que permitieran que la política pública a futuro pueda ir modificando y arreglando esto. Así que a la primera pregunta esa es la respuesta. Y sobre lo segundo, yo sostengo con mucha convicción y seguridad y podría defenderlo de muchas maneras, que este borrador de la nueva Constitución en general y en particular en salud es mucho mejor que la Constitución vigente que tenemos. Bueno, yo quiero aprovechar de los que están asistiendo a través del Zoom, así como los que están en la línea, en el canal paralelo de Face de la Fundación, que por favor nos vayan haciendo sus consultas. Es el momento para poder conversar con Gaspar. Eh, Quizás no lo podamos tener nuevamente en una jornada como esta, pero cada vez va a estar más ocupada la agenda, seguramente ya está bastante full, porque hay que ir explicándole a todo el mundo de qué se trata este borrador y después seguramente ya entregar el documento final en donde vamos a tener que volver a revisarlo para salir en septiembre, 4 de septiembre, con el plebiscito de salida. Así que ahí a la Sole, a Fanti, a Margarita, a todos los que quieran, igual que a Víctor, que algo habíamos conversado, vayan nomás abriendo sus micrófonos y lo podemos ir conversando directo con Gaspar, así como también la gente que está en el chat de Face, ¿ya? Otra cosa que te quería comentar, a propósito del tema esto de la universalidad, porque el punto 2 de la parte de salud dice: el Sistema Nacional de Salud será de carácter universal, público e integrado. Se regirá por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación. Cuando definimos el término universal, bajo qué prisma se ve ese concepto para en este borrador? Sí. Mira, básicamente universal significa que, o como se entiende, digamos, que todo el universo, diciéndolo en términos bien burdos, ¿cierto?, puede acceder a este sistema de salud. De alguna manera, hoy día ocurre que si tú eres ISAPRE y vas a un consultorio, por ejemplo, aquí donde yo vivo, en Palena, no hay prestadores privados de salud. No hay. Solo hay prestadores públicos, que es el Hospital de Palena. No hay otra consulta médica, no hay. Entonces, si viene alguien que es carabinero, se le dice: oiga, pero usted es de IPRECA. Entonces, como es de IPRECA, tiene que ser un trámite especial, porque el sistema no es universal. Y si usted es ISAPRE, tiene que pagar. Porque, como usted es ISAPRE, usted está adscrito a otro seguro que funciona con otra regla, entonces no puede atenderse. Salvo que pague y haga esto, que hay dificultades administrativas. Pero si tú eres FONASA, llega y te atienden sin ningún problema, porque no es universal. Entonces, justamente lo que busca
este sistema universal es que puede atender a cualquier persona que requiera o solicite la atención de salud. Eso yo creo que es lo más relevante y de alguna manera abre la posibilidad a aumentar la equidad en cuanto se hace universal. Eso, en eso está dirigido el concepto, digamos, de la palabra universalidad. Oye, bueno, aquí nos están haciendo ya las primeras consultas. Veamos por el chat acá. Ya, mira, Víctor de la agrupación FEMPOP levantó la mano, así que Víctor, adelante. Abre tu micrófono, ¿no? Mientras sigo leyendo. Víctor, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Adelante, por favor. Muchas gracias, Francisco, y saludo, Gaspar, vicepresidente. Un honor tenerlo aquí con nosotros. Mi consulta es la siguiente. Me he enterado por ahí que se han reunido, conglomerados, se están uniendo padres de usuarios de hospitalizaciones domiciliarias, producto que ven dentro de la nueva constitución que quedan abandonados si es que se aprobara que las ISAPRES desaparecieran o actuaran como seguro, habiendo un sistema único de salud. Por lo tanto, la pregunta va por ahí, ¿se aborda ese tema de todos estos pacientes graves que están hospitalizados hoy día en casa? Quedan sin este sistema, muchos de ellos están conectados a la pared, ¿cierto? Son electrodependientes y necesitan para poder seguir manteniéndose con vida. ¿Cómo se ve eso en el nuevo sistema de salud? Gracias, Gaspar. Bien, dos cosas para aclarar. Primero, la expresión o la palabra único no aparece en el borrador de nueva constitución. Quería hacer esa precisión. De hecho, se establece explícitamente que habrá prestadores privados y que habrá seguros privados. Y, o sea, eso seguirá existiendo. No, único significa, si uno va a la RAE, que no hay otro de su naturaleza o especie. Y no es el caso. Así que no es salud única. Por favor, hay que erradicar esa palabra que las ISAPRES quieren que la usemos y no acostumbremos a usar esa palabra porque de alguna manera genera la sensación de estatismo 100% sin posibilidad de elegir. Y eso no es real. Lo primero, no está la palabra único. Segundo, la constitución actual, la vigente, la constitución del 80 con sus modificaciones posteriores, no establece en ninguna parte la hospitalización domiciliaria, por ejemplo. Sin embargo, existe. Y existe en el sector público. Yo en Palena tengo pacientes electrodependientes y también que se atienden en el hospital, ¿cierto? Y son FONASA. Y también existe la hospitalización domiciliaria o la electrodependencia en el sector privado. Y se atienden con los seguros privados, la ISAPRE o lo que tenga capacidad de pagar. Entonces, que no esté explícito en la nueva constitución, como tampoco lo está en la vieja constitución, yo la verdad no veo la amenaza que pudiera representar y yo no he aceptado el 99% de las reuniones que me han pedido. He aceptado el 100%. Entonces, si ellos tienen alguna duda o consulta, yo feliz de poder recibirlo y conversar y quizás me hacen ver o nos hacen ver algún punto que no hayamos visto. Pero yo no veo cómo el texto que hoy día tenemos propuesto puede ser una amenaza para las personas que son electrodependientes o que están en hospitalización domiciliaria. Y por cierto que la transición entre la cotización obligatoria a la ISAPRES, que son seguros privados, a el nuevo sistema, será una transición paulatina, progresiva, para favorecer que los pacientes no se vean perjudicados. Y sobre esto último, si esta persona electrodependiente que hoy día está en un ISAPRE pierde el trabajo y no puede seguir pagando el ISAPRE, la ISAPRE deja de cubrirlo también. Porque si no puedes pagar la prima, no te cubren. Y eso es impresentable. Por eso queremos avanzar a un sistema de seguridad social en salud. Muchas gracias, Víctor. Cualquier otra pregunta, por supuesto, ahí están abiertos los micrófonos. Nos pregunta también Margarita Arellana, que es presidenta de la Fundación Nueva Vida de Rancagua, de Oncológicos. Nos dice, quisiera saber qué pasa con la ley de cáncer, con este nuevo sistema que se propone. Porque entendemos que la sociedad civil logra una ley de cáncer, una ley que se sostiene sobre una constitución del 80. ¿Qué pasa a continuación? Y para muchas otras leyes. Es una buena pregunta en todo caso, porque no solamente va a tocar para la salud. Sí. Todas las leyes que hoy día están vigentes, que su ejercicio o su funcionamiento no entren en conflicto con la nueva constitución,
seguirán estando vigentes. Las leyes que por alguna razón tengan algún elemento o parte que pueda ponerse en contra o en contradicción con esta nueva constitución, deberá ser discutida por el Parlamento para que puedan, con tiempo, generar alternativas de ajuste. En este momento yo no veo cómo esta constitución podría ir en contra de las leyes más relevantes que tenemos en materia de salud, como la ley de etiquetado de alimentos o la ley del cáncer u otras leyes. Pero no he hecho el análisis jurídico, no me he sentado a analizarlo, habría que verlo. Pero como les digo, esto no es un programa de gobierno, son más bien ideas generales sobre las cuales se va a sostener el sistema de salud a futuro, y no hay una propuesta de sistema de salud. No hay una propuesta de cómo funcionar el sistema de salud en este borrador de nueva constitución, y tampoco lo está en la constitución vigente. Piensen que el sistema de salud que teníamos el 88, el 93, el 95, el 98, el 2000, que es un sistema de salud sin auge, sin GES, después el 2005, ya con GES en el gobierno de Lago, el 2010, el 2012, el 2015 con Bachelet, después fueron aumentando las garantías, después con Piñera, o sea, todos esos sistemas de salud fueron con la misma constitución. Claro. Y una constitución que de alguna manera restringía varias acciones. Cuando el presidente Lagos hizo el plan GES o auge el año 2005, 2004, ellos quisieron juntar las cotizaciones de salud en parte, un 2% quisieron juntarlo, y no lo dejaron porque la constitución no lo establecía. Pero en general, todos estos diferentes sistemas han subsistido con la misma constitución. Con este borrador pasa lo mismo. Hay principios que se establecen, formas generales de funcionamiento, pero los sistemas de salud, los detalles, los financiamientos, las formas, dependerán de las políticas públicas, los parlamentos, los presidentes que tengamos en el futuro. Y en particular en materia de cáncer, yo creo que tenemos algunos avances, sobre todo en área de prevención. Primero, esta constitución establece explícitamente que la base del sistema de salud es la atención primaria, aspecto que no está reconocido en la constitución actual. La base del sistema de salud es la atención primaria. Y sabemos que la pesquisa precoz del cáncer es lo que más se relaciona con el mejor pronóstico, la promoción y la prevención primero, segundo la pesquisa precoz, y la pesquisa precoz no se hace en las salas de alta especialidad de los hospitales, se hace en la atención primaria. Por eso es que yo creo que tenemos un avance en que de alguna manera promoverá políticas públicas orientadas a fortalecer la atención primaria. Y lo segundo es que se establece en el segundo inciso, que es el derecho a la salud incluye los aspectos de salud física y mental, y que además es deber del Estado considerar en todas sus acciones el impacto que tiene en materia de salud. Y basta ir a darse una vuelta a Calama, Antofagasta, para ver, por ejemplo, cómo las políticas que promueven o instalan la extracción de ciertos minerales producen, por ejemplo, que haya asbesto en el aire que multiplican por 10 la prevalencia de cáncer en algunas ciudades, o cómo las acciones que generan políticas públicas laborales o en políticas de educación sexual o en políticas de educación escolar o en políticas de tantas otras cosas afectan a la salud. Y por eso hemos puesto que debe considerarse el aspecto en la salud de todas las medidas que toma el Estado. Así nomás. Entonces, de alguna manera, cada vez que hay una política pública de algo, o una ley de transporte, o una ley de lo que fuera que sea, siempre nosotros vamos a poder ir, todos los que estamos aquí, al Congreso o a un tribunal y decir, oye, espérate, la norma de salud dice que todas las políticas deben considerar la salud. Y esta reforma que ustedes están haciendo no consideró la salud. Entonces revísenla de nuevo porque deben considerarla. De alguna manera yo creo que de esas dos maneras se incide directamente en el cáncer, en que se establece la priorización del sistema de atención primaria y que se establece que hay que mirar los efectos de salud a todas las materias que se discutan en políticas públicas y en particular al cáncer, como la expresión cáncer y sus consecuencias, por ejemplo, no están ni en la nueva constitución ni en la vieja constitución, sino más bien los aspectos generales. Oye, Gaspar nos comenta aquí Jandri Omar Chávez en el chat del Face, dice, con el fortalecimiento del sector público con el 7%, ¿mejorará la modalidad de libre elección? Sí, eso es una buena pregunta, como ya, ¿qué pasa con el 7% y la modalidad de libre elección? Algunos datos. Hoy día, voy a dar datos como puntuales, digamos. Hoy día, la salud en Chile se financia
más o menos con 1/3 de gasto bolsillo, es decir, plata que nosotros gastamos en nuestro bolsillo, cuando nos compramos remedios, nos pagamos exámenes para no esperar la lista de espera. 1/3 gasto bolsillo. Otro tercio, impuestos generales, es decir, plata de rentas nacionales, plata del fisco que se gasta en salud, y el otro tercio es por cotizaciones obligatorias de salud. Es más o menos, ¿sí? Y eso contiene todo el gasto público, es decir, todo el gasto en salud, perdón. Es decir, las cotizaciones obligatorias de salud constituyen aproximadamente 1/3 de toda la plata que se gasta en salud. Ese es el dato. Y segundo, de toda la plata de las cotizaciones obligatorias, la mitad, imagínense, la mitad de toda esta plata proviene de personas que están en ISAPRE. Y eso que son un 17% de los chilenos. Pero la mitad proviene de este 17%. Entonces lo que pasa, a la larga, es que la gente que está en ISAPRE, no siempre, hay casos, hay de todo, pero en general la gente que está en FONASA es gente que gana menos si no le alcanza para pagar su seguro, y la gente que está en ISAPRE es gente que le alcanza para pagar su seguro. O gente que tiene pocas enfermedades, no tiene comorbilidad, no tiene preexistencia, y por eso el ISAPRE lo aceptó cobrándole poco. Entonces, hoy día lo que se genera es que FONASA, en la práctica, es un hoyo en el bolsillo del Estado. Porque diciéndolo en términos bien groseros, y perdónenme lo vulgar, tiene a los viejos y a los enfermos, y a los sin plata. Eso concentra FONASA. Versus que las ISAPRES tienen ganancias que se cuentan en miles de millones de pesos porque concentran a las personas que no tienen enfermedades o que teniendo enfermedades pueden pagar mucha más plata por las preexistencias. Entonces, de alguna manera, estoy seguro que juntar las cotizaciones va a permitir que prácticamente se duplique la cantidad de plata que recibe el Estado a través de cotizaciones para pagar más prestaciones que permitan fortalecer el sistema público. Y el segundo dato interesante es que la gente que está adscrita a ISAPRE, en promedio no cotizan el 7%. En promedio cotizan el 11%. Es decir, la mayoría de las personas, y seguramente los que ustedes están aquí, su plan de ISAPRE no pagan el 7%, pagan más. Entonces, lo que se generará a mediano plazo es que las cotizaciones de salud se irán para financiar un sistema universal y que ustedes, con la diferencia que hoy día no pagan en cotizaciones, probablemente van a poder pagarse un seguro complementario privado. Seguramente eso será lo que va a ocurrir, porque esa plata hoy día la gastan en ISAPRE. Seguramente incluso esa plata la seguirá recibiendo el ISAPRE, porque pasarán a ser seguros complementarios. La modalidad de libre elección o cómo el Sistema Nacional de Salud permitirá que se entreguen prestaciones en la parte privada será materia de ley. De nuevo, la Constitución no es un programa de gobierno. Y seguramente algunos gobiernos caminen más en una dirección, otros en otra. Lo que sí se establece en la Constitución es que el sistema de salud nacional, público, podrá incorporar a los actores privados. Por ejemplo, hoy día pasa a veces que se necesita comprar servicios de escáner porque no hay en el hospital. Y bueno, la gente va y el Estado te compra a través de FONASA un escáner en una clínica. Pero eso es algo que no está regulado. Y a veces, o está regulado de una manera precaria, a mi juicio. Y por eso a veces se cobra por la misma prestación el doble o el triple. Y eso lo sabemos. El valor cama en el Hospital San Juan de Dios vale la 10ª parte que el valor cama en la clínica alemana. O no sé, depende de la cama, la unidad y todo, pero por poner un ejemplo así genérico. Entonces, de alguna manera se establece que podrán, dice, sale eventualmente, podrán integrarse prestadores privados al sistema público o al sistema nacional, pero en el caso de integrarse, una ley deberá establecer las características y condiciones de esta integración. Entonces, de nuevo, dependerá de los gobiernos y de los congresos a futuro establecer cómo la gente que está adscrita a este sistema nacional de salud, a este sistema público, puede acceder a la parte privada y cuánto le van a pagar o subsidiar para que pueda acceder a la parte privada, dentro o fuera del sistema. Porque de nuevo no es un programa de gobierno, sino más bien un lineamiento general. Oye, Gaspar, nos comentan aquí en el chat de Face, respecto a propósito de esto mismo, Gonzalo Tobar de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes, ACHAP, en un nuevo sistema, ¿se va a nivelar para arriba o se va a nivelar para abajo respecto de la calidad y el acceso? ¿Seremos todos FONASA con el estándar actual del sistema público o tendremos todas prestaciones de calidad? FONASA no va a existir, porque FONASA es el seguro público que recibe a la gente sin plata y enferma.
Eso es FONASA. Perdón, estoy haciendo la caricatura. Yo soy FONASA y no soy pobre ni enfermo. Un poco el general, si uno ve los estudios, los análisis de comparativos de sueldo, de enfermedad y todo, FONASA es para la gente sin plata y con enfermedad. La ISAPRE es para la gente que puede pagar o que no tiene enfermedad y ISAPRE le cobra menos. Eso es así. Están los datos duros, digamos. Entonces, si yo tomo a la gente que gana más plata y que no tiene enfermedad, a los jóvenes profesionales que no usan su seguro de salud y que tienen un sueldo alto, y todos se los meto a FONASA, FONASA deja de ser FONASA, porque FONASA es el seguro que recibe a la gente que gasta más de lo que pone. Por eso no va a existir la ISAPRES, no va a existir FONASA, va a haber una recaudación que va a ser distinta por otra institución, que va a funcionar distinto, porque FONASA es un hoyo en el bolsillo y esta nueva institución no lo será. Será distinto. Eso es lo primero. Por eso es muy mala cuña decir todos vamos a hacer FONASA, porque eso parte de la base que FONASA va a seguir existiendo como lo conocemos. Y eso no es así. Eso es lo primero. Lo segundo, por cierto que habrá un proceso de implementación pausada y progresiva, y ese proceso pausado y progresivo tiene que establecer que la gente que hoy día tiene acceso a ciertas prestaciones en ciertas condiciones, no las pierda. Y esa ley que debe establecer esta transición es una ley que debe hacer el Congreso. De nuevo, la Constitución establece las bases generales y mandata al Congreso a explicar y a promover cómo van a coordinarse el sistema público y el sistema privado. Lo que sí yo sé, que hoy día tú, que tienes esta duda, Víctor u otras personas, que la ISAPRE les cubre enfermedades de alto costo, si tú hoy día pierdes tu pega y dejas de pagar la prima de la ISAPRE te va a dejar de cubrir. Eso yo sí lo sé. Y esa cuestión no es presentable. Por eso necesitamos avanzar a un sistema de seguridad social que permita que el bolsillo de la persona no sea el que determina la capacidad de las prestaciones de salud. Y eso no se arregla con una constitución, no se arregla en un año ni en dos. Se arregla con varios años y yo creo que esta constitución nos permite de alguna manera pegar un golpe de timón a este barco para que el barco lentamente vaya cambiando de posición para avanzar hacia un lugar distinto. Por eso es que probablemente el próximo año y en 2 más no vamos a tener diferencias significativas en materia de salud y en 3 más tampoco, y probablemente en 4 ya se junten las cotizaciones y después aparezca la ley que establece cómo se conecta el privado con el público y dependerá de los diputados que elijamos cuáles van a ser los diputados que van a hacer estas leyes y probablemente los diputados de uno u otro sector van a mover la brújula hacia cierto lado, pero se avanza en ciertos principios generales. Aparece el derecho a la salud que hoy día no está, que el Estado debe considerar la salud en todas las políticas, que hoy día no está, que la atención primaria es la base del sistema de salud, que hoy día no está, y que en el caso que se cobren cotización obligatoria, que tampoco es ley, en el caso que se cobren, porque aquí no aparezca que sea obligatorio, pero en el caso que se cobren las cotizaciones, estas serán para pagar un sistema nacional de salud. La gente que tiene seguros complementarios o que quiere gastar más plata para nuevos seguros, que lo haga. Y lo puede seguir haciendo y aquí no se prohíbe. Digamos que en ese punto también está el 10º punto del articulado, ¿cierto? Que habla del Sistema Nacional de Salud, será financiado a través de las rentas generales de la nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadoras o empleadores, trabajadores, con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público encargado de administración del conjunto de los fondos de este sistema. Al establecer esto, se entiende que deberíamos tener más recursos para la administración y para el mejoramiento de la calidad de la atención de los pacientes y el acceso que entendemos como universal. Mira, la respuesta, Francisco, yo creo que es depende. Porque, por ejemplo, mira, voy a poner un ejemplo mío. Yo, hombre, 33 años, sin ninguna enfermedad. Yo puedo ir mañana a un ISAPRE, no sé, Colmena, Más Vida, la que fuera, más médica. Voy y me van a decir, ¿sabe qué? Usted como es joven, sano, le vamos a cobrar poquito y por 80 lucas al mes le vamos a dar un plan, pero excelente. Excelente. Y yo le voy a pagar 80 lucas al mes al ISAPRE y como yo lo voy a usar tan requete contra poco, la ISAPRE gana conmigo. Y gana tanto conmigo que el día que yo me enferme y la necesite, me van a mandar una ambulancia a buscar a la casa, me van a atender al tiro en un lugar precioso, bonito,
porque en el fondo hay tanta plata para que yo me pueda atender, porque yo estoy poniendo mucho más de lo que gasto, que la calidad para mí, en ese sistema de clase, donde los ricos y los pobres acceden a sistemas distintos, donde ser FONASA o ISAPRE genera que sea distinto, donde la capacidad de prestaciones depende de la plata que tienen en el bolsillo. En este sistema injusto, yo, que soy médico, que tengo 33 años y no tengo preexistencia, es santo remedio. Negocio perfecto para mí y para el ISAPRE. Si mis cotizaciones obligatorias de salud, mías, de Gaspar Domínguez, se van a un fondo universal, ¿qué es lo que va a permitir? Que la gente que hoy día hace largas filas de espera, que no tiene plata, que tiene niños enfermos, puedan ocupar esas cotizaciones de salud mías, que yo no ocupo. Y eso significa que yo, Gaspar Domínguez, 33 años, hombre sin preexistencia, no voy a tener los mismos privilegios que tengo hoy día. Obvio. Y de eso se trata, transitar desde una sociedad individualista a un Estado social de derecho. De eso se trata. Y es así. Ahora, ¿qué cosa es fundamental? Sobre todo en personas que, por ejemplo, como decía Víctor hace un momento, tienen familia, niños, padres con enfermedades poco frecuentes, con tratamientos carísimos, que requieren tener la certeza o la seguridad de que van a seguir recibiendo los tratamientos. Por eso es que las reformas deben ser paulatinas, deben ser pausadas, pero sobre todo pensando en los niños que tienen enfermedades poco frecuentes, graves, y que los papás no tienen plata para pagar un ISAPRE. O que los papás tienen plata, pero el niño se enfermó después. Entonces, perdón, antes de que se contrataran el ISAPRE. Entonces, como es preexistencia, ya no le van a cubrir. Es un poco la idea, avanzar en un Estado social de derecho. Y eso significa necesariamente avanzar en solidaridad y que el acceso a las prestaciones o a los bienes no dependa únicamente de la capacidad de pago o de la plata que se tiene en el bolsillo. Pero yo, Gaspar Domínguez Donoso, 33 años, hombre joven, sano, con buen trabajo y sin preexistencia, a mí me conviene el sistema de ahora. Bueno, a propósito de eso mismo de la edad que mencionabas tú, ¿qué pasará entonces con la tercera edad? Pregunta Claudia Scrum desde la perspectiva de este borrador. Bueno, en materia de salud, los adultos mayores no son mencionados explícitamente. En materia de salud, no están mencionados. Ujú. Pero hay algunos artículos que se refieren en especial a los adultos mayores, a que el Estado debe promover a través de políticas públicas, acciones, leyes, la autonomía plena de los adultos mayores, la participación también política, ciudadana y el respeto. ¿Y por qué se puso esto de la autonomía? Porque sabemos que muchas veces a los adultos mayores, socialmente, se decide por ello. Se les cambia casa sin preguntarles, se toma decisiones sobre su salud sin preguntarles. Entonces se estableció que era necesario mencionarlos explícitamente. Es decir, oye, ojo, los adultos mayores, explícitamente ellos son titulares de derecho y tienen especial necesidad de que se respete su autonomía, y ahí se establece algunas cosas de los adultos mayores. Se establece además la necesidad de crear un sistema nacional de cuidado que de alguna manera permita. No está establecido la forma ni el cómo, por cierto, de nuevo, es una constitución, pero se establece en el fondo que el rol del Estado es generar las políticas y las instituciones que permitan generar un programa para que se cuiden. Y los cuidados son básicamente para niños y para adultos mayores. Y es por eso que yo creo que en ese sentido está el principal avance, y esperemos que a mediano y largo plazo permita ir materializando estas demandas sociales que de alguna forma fueron puestas sobre la mesa durante el proceso constituyente y que se han repetido tanto una y otra vez a lo largo también de las discusiones que hemos llevado adelante en la convención. Oye, mira, me comenta aquí Waldo Guzmán, tres cositas que a lo mejor las podemos contestar en una sola respuesta. Dice, ¿cómo se complementa FONASA con la falta de médicos especialistas? Ya que por mucho que se mejore el servicio, la falta de doctores especialistas es una realidad. Eso por el lado de FONASA. Ni siquiera en el servicio privado hay los suficientes especialistas para responder a las necesidades. Y si es un tema, y si es un tema de dinero, ¿por qué no subir a un 14%, por ejemplo, el gasto o la cotización en FONASA y se logra tener mayores recursos? Y buena pregunta. Sí, mira, lo primero, sobre los especialistas. Efectivamente, hay pocos especialistas. Y los pocos que hay están mal distribuidos. Por ejemplo, en Chile hay 400 neurólogos. Ese es el dato.
Bueno, habían 370 hace algunos años, yo estimo que deben unos 400. 170 en cáncer y digamos tener 440. Imagínate. Ya, entonces pongamos el ejemplo del cáncer, 170. Esos 170 expertos en cáncer, en promedio, podríamos buscar la cifra, probablemente la mitad trabaja en el sector privado. 68%. Imagínate, el 68%. Voy a anotar las cifras para mi próxima entrevista a dar el dato. Hay 174 oncólogos. Son 180 oncólogos que tenemos hoy día registrados, de los cuales el 68% está en el sistema privado. Ya, el 68% en el sistema privado. ¿Y está en el sistema privado exclusivo o parcialmente, sabemos? Parcialmente, yo diría que de las horas que dan ahí, por lo menos también el 80% o 70% es privado y el otro tanto es público. Y en el Ya, sistema público están porque el sistema público les da el desafío del trabajo per se que tiene el clínico, que es encontrarse con pacientes más complejos. claro. Y son pacientes complejos porque los pobres los diagnostican más tarde, llega todo después, Claro, todo. Es un hecho. exacto. Ya, entonces, mira, esto es un muy buen ejemplo. Hay 180 oncólogos en Chile y el 68% de ellos trabaja o parcialmente o totalmente en el sector privado. Exacto. Entonces uno dice, bueno, si el 18% de los chilenos está en ISAPRE, ¿por qué más de la mitad de los oncólogos trabaja en el sector privado? Y los que están en FONASA, los que tienen plata para pagar un bono, aunque sea porque se endeudó, como dijo Víctor aquí, porque hay gente que no se puede endeudar, gente que sí, hay de todo. Pero los que pueden endeudarse, pedir plata, conseguirse, vender el auto, arreglárselas, poner hipoteca en la casa, y los que pueden pagan y se van a atender al sector privado. Entonces, ¿qué es lo que se produce estructuralmente? Estructuralmente, no pensando desde el individuo, pensando desde las instituciones de salud. Se produce que hay en paralelo instituciones de salud públicas con poca plata y instituciones de salud privadas con más plata. ¿Por qué más plata? Porque la gente se endeuda, porque la gente tiene FONASA, ISAPRE, porque la gente hace bingos para conseguir plata y por eso hay una institución privada. Entonces, cuando llegan los médicos oncólogos, ¿es que los oncólogos son todos unos seres malignos que lo único que quieren es perjudicar a los pacientes? ¿O más bien los oncólogos son personas como cualquiera que tienen dos opciones de trabajo y en una opción de trabajo le pagan el triple y las condiciones laborales son mejores? Entonces ellos miran y dicen, mira, hay incentivos estructurales para trabajar en el sector privado. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el sistema que tenemos, más allá de si alguien cree que es bueno, malo o lo que sea, genera que hay un sistema público y un sistema privado y que el sistema privado funcione con mejores condiciones laborales, económicas, de infraestructura, y eso favorece que el recurso humano, los médicos, la enfermera, los oncólogos, se vayan a trabajar al privado. Entonces, no solo hay pocos especialistas, sino que están mal distribuidos, porque están en el sistema donde puede acceder la gente que se endeuda y paga. Entonces, lo que aspiramos, que no se va a lograr ahora con esta constitución ni el próximo gobierno, va a ser de largo plazo. Lo que esperamos es que con mancomunar o juntar las cotizaciones, que es lo que recomienda de nuevo OMS, la Chile, la Católica, el Banco Interamericano, la Comisión Asesora, poder parcialmente favorecer que haya más financiamiento en el sector público para que los especialistas que están concentrados en el sector privado tengan incentivos para trasladarse al sector público. Salvo que tengamos un régimen totalitario que lo obligue, ¿cierto? Pero por el momento, con la libertad del trabajo y la gente puede decidir dónde quiere trabajar, hay que generar incentivos para que el especialista mire y diga, mira, igual está bueno trabajar en el hospital. Y eso no solo es ganar mal sueldo, es que las condiciones laborales sean mejores. Con que las condiciones laborales para los médicos, para los trabajadores de la salud, sean más favorables. Entonces, y con esto, digamos, termino. ¿Por qué no subir del 7 al 14%? Bueno, podría ser. Podría serlo, tendrán que ver los legisladores, eso no está en la Constitución, ni en la actual ni en la nueva. Está en la ley. De hecho, antes era un 4%, después subió a 7%. Quizá en el futuro suba a 10%. Lo que sí nosotros esperamos es que a futuro la cotización obligatoria vaya bajando cada vez más y que los sistemas de salud se financien con impuestos. Porque eso se sabe en el mundo, que los sistemas de salud que se financian con rentas generales son sistemas de salud más equitativos y más justos. Pero hoy día Chile no tiene la capacidad tributaria de poder financiar un sistema de salud que cumpla las exigencias de las personas. Por eso por el momento no podemos bajar las cotizaciones. Quizá haya que subirlas, no lo sé, habrá que verlo. Será problema y materia de los legisladores y de los gobiernos a futuro.
Oye, bueno, quedan las últimas preguntas para Gaspar, ya que estamos cumpliendo con lo comprometido con él, que era una horita nomás. Yo sé que la gente completa, así que, Andrea, por ahí hay una pregunta. No sé si la habías leído tú también, Gaspar, que veo que estás viendo el chat. Verónica también plantea ahí una experiencia. Sí, Verónica pone aquí que un profesional de salud, un ginecólogo, le contó que habían huelgas en los personales TENS, que además estarán de preferencia en provincias. Supongo que con esto se refiere a fuera de la región metropolitana, no a la provincia de Santiago, y que retrasan la atención porque los cirujanos no pueden operar, señalando que nadie hablaba de esa espera. Será por un FONASA pobre. Claro, o sea, mira, los trabajadores públicos como los trabajadores privados tienen derechos laborales y esos derechos laborales, entre otros, son las huelgas. Ahora es necesario que estas huelgas, cuando son derechos laborales que usan los trabajadores para exigirle a sus empleadores pueden mejorar las condiciones laborales, no afecten, alteren ni retrasen las prestaciones de salud que las personas tienen derecho a recibir. Y es por esto que la propuesta de nueva constitución que garantiza el derecho a huelga establece que la ley podrá limitar la huelga cuando sean actividades de primera necesidad, porque es necesario que exista algún grado de limitación. Lo que yo espero es que tengamos una sociedad que nos permita conversar las diferencias políticas para que sepamos por qué el personal de salud TENS, habría que ver caso a caso, ¿cierto? Pero por qué están en huelga, si es porque están aburridos o porque habrá condiciones laborales precarias que requieren ser mejoradas. Yo creo que son problemas súper complejos que nos exponen, digamos, como a demandas súper profundas, que hay que verlas caso a caso, porque hay que entender que internacionalmente y en documentos que Chile ha suscrito, y yo sé que no es cómodo decirlo, yo soy médico, nunca he estado, digamos, en huelga, siempre he trabajado, pero los trabajadores en el mundo tienen derecho a huelga. Eso es así. Y si hoy día la jornada laboral tiene 44 horas y la gente tiene vacaciones y las mujeres pueden votar y los obreros de la construcción no trabajan de lunes a domingo 20 horas al día, es porque en el pasado los trabajadores hicieron huelga. Eso es así. Lo importante es que la huelga tenga limitaciones que permitan que las prestaciones de salud se puedan seguir entregando, que el sistema de salud y el trabajo tenga las condiciones que permitan disminuir las huelgas porque los trabajadores se sienten felices y contentos en sus trabajos. Y hoy día un médico de urgencia por hora puede ganar 30, 35 lucas versus un TENS que gana 2 o 4. Entonces yo creo que hay situaciones que deben mejorar para favorecer las condiciones laborales que disminuyan a mediano y largo plazo la huelga y mejoren las condiciones de vida, pero con esto termino para hacer como la idea fuerza. Este borrador de nueva constitución no es perfecto, tiene cosas que se aprobaron que a mí no me gustan, hay cosas que yo quería que estuvieran, que no llegaron al borrador, pero en globo, en general, yo diría que es un borrador que nos ofrece muchas más herramientas que la Constitución actual y vigente para resolver estos problemas que hemos conversado en este ratito, como problemas laborales, problemas de salud, y no será una varita mágica, sino una caja de herramientas para poder avanzar a mediano y largo plazo en mejorar las condiciones de existencia de las personas. Ciertamente, querido Gaspar. Mira, yo quiero agradecerte que hayas estado a esta hora con nosotros, en una agenda que sé que es muy agitada, darte este tiempo. Agradecerle a todos los que se conectaron con nosotros a través del Zoom, así como también a las personas que nos preguntaron por Face, que estaban muy entusiastas ahí con sus preguntas. Se los agradezco mucho porque significa que en algo hemos podido aportar a la discusión de este tan importante momento histórico para Chile. Antes de despedirnos, quisiera mencionar algo que me llegó por el chat, una imagen que me pareció importante justamente destacar hoy, que se refiere a un síndrome, el síndrome de Procusto. Y el síndrome de Procusto dice lo siguiente: este síndrome define a los individuos que al verse superados por el talento y capacidades de los otros, deciden a menospreciarlos, incluso deshacerse de ellos. El miedo y la envidia los lleva a vivir en continua mediocridad, donde no avanzan ni dejan avanzar a los demás. Ojalá que cuando llegue el momento del 4 de septiembre no tengamos el síndrome de Procusto y avancemos en cualquier dirección, pero que sea la mejor para Chile y para todos los pacientes de este país. Muchas gracias, Gaspar, a ti y a todo tu equipo por todo lo que han hecho, y los felicitamos y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.
Chao, querido.